Sesión número 12, que comprende ya empieza el capítulo 7 y vamos a ver desde el 1 hasta el 10. Estaba intentando abarcar más, pero es que sería abarcar todo el resto del capítulo 7 y son dos temas, aunque va al mismo tema, pero son dos temas muy diferentes y me parecía demasiado para uno. Para el autor de Hebreos es necesario mostrar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y la única forma en la que, o sea, y la forma en la que, no la única, la forma en la que lo inicia, ¿verdad? Es a través de este personaje Melquisedec. El libro de Hebreos se llama Hebreos porque va enfocado a todos aquellos que estaban creyendo que eran hebreos. Eran creyentes de Jesucristo, pero raíz hebrea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eran personas que habían vivido anteriormente a Cristo, a la fe de Cristo, habían vivido la fe hebrea. La fe hebrea se basa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento. Y bueno, sin mucha revelación, porque no había revelación absoluta hasta que no vino Cristo y Cristo trajo la revelación, ¿verdad? Ellos tenían un concepto claro y definido de lo que era el sacerdote. Entonces, si el autor de Hebreos quiere hacer entender a estos hebreos quién era Jesucristo bajo el contexto de los problemas que pudiera haber, vemos que hay unos cuantos problemas, ya estamos viendo que les exhorta, que son duros de oído, que están enfocados en las doctrinas básicas, no avanzan, ¿no? Entonces, podemos ver un montón de cosas. El mayor problema que había es que no sabían realmente quién era Jesucristo. Habían creído en Jesucristo. Es como hoy en día la gente cree en Jesucristo, pero no tienen ni idea quién es Jesucristo y por qué Jesucristo, simplemente, creo en Jesucristo y soy salvo, pues ya está, creo en Jesucristo y soy salvo. Entonces, el autor de Hebreos lo que está haciendo es, supuestamente ya estaba Romanos, Hebreos es posteriormente a Romanos, pero ¿qué pasa con Romanos? Que Romanos es un libro hecho para judíos o hebreos y gentiles. Entonces, porque los gentiles, por esto el problema, por ejemplo, de Jesse, que no entiende y tal, o el problema de la mayoría, y es un libro que es el menos entendido. ¿Por qué? Porque para entender este libro hay que entender todo el tema del sacerdocio, todo el tema del Levítico, todo el tema de la ley, todo el tema de todo eso que ellos lo saben muy bien, porque ellos se enfocaban en eso y guardaban a la mínima, tenían que guardar al máximo para poder salvarse, y entonces estudiaban y estudiaban y estudiaban. Ahora como es gratis, es por gracia, ya no hay que estudiar, pues parece como que eso no nos interesa. Entonces, bueno, gloria a Dios por Hebreos, que nos trae la importancia de lo que pasó anteriormente. ¿Qué sucede? La base del problema que va a resolver, y empieza a resolverlo con este Melquisedec, es que el sumo sacerdote, que era el que limpiaba o era el mediador entre Dios y el pueblo para arreglar el tema del pecado, pues ellos entendían que tenía que ser de la tribu de Levi, nombrado por Dios, y resulta que Jesús era de la tribu de Judá. Es cierto que el Mesías iba a ser de la tribu de Judá, pero es el Mesías. Ahora, el concepto de que el Mesías es sumo sacerdote y luego lo va a poner también como ofrenda y lo va a poner... Esto... explícame, porque ¿de dónde te has sacado de que Jesucristo podía ser sumo sacerdote? Y entonces aquí es donde entra Melquisedec. ¿Ok? ¿Quién es Melquisedec? Vamos a ir viendo un poquito para ver, porque lo que está ahí haciendo es que el sacerdocio de Jesucristo
es superior al sacerdocio levítico. Y ya se quita de un plumazo el problema de que tenía que ser de Leví, que cómo iba a ser sumo sacerdote, que quién le nombró, que por qué, si era de la tribu de Judá. Todos esos errores que podríamos tener también nosotros si hemos estudiado un poco el Antiguo Testamento. Dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Ahí no ha inventado nada ni ha dicho nada que no supiéramos. En realidad, lo que ha hecho es resumir lo poco que conocemos de este Melquisedec que aparece en Génesis capítulo 17. ¿Vale? Entonces, esto es así. Ha resumido. Y lo ha resumido enfocándose en los diezmos, porque también dice, por ejemplo, que comió pan y vino y tal, pero bueno, de momento se enfoca en los diezmos. ¿Vale? Ahora, desarrolla qué significa Melquisedec. Si lo vamos al griego, vemos que el Melquisedec es un nombre compuesto que tiene que ver con rey de Salem y, no, perdona, ¿cómo se llama? Dice Abraham, cuyo nombre significa Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, la primera parte, y el segundo, rey de Salem. Salem es una ciudad. El saludo, ¿habéis oído el saludo de los hebreos, de los judíos? Shalom, la paz, ¿verdad? Salem es una desviación de Shalom, por eso el rey de paz. Es decir, este personaje, que de momento no sabemos quién es, tiene un nombre, se llama Melquisedec, que Melquisedec, porque claro, todos estamos pensando que Melquisedec es una persona, pero en realidad es un nombre. Es como decir, a ver, los nombres de Dios, Jehová, como hay un montón de nombres, ¿no? Elohim, eh, son nombres y sin embargo no son personas distintas, son distintos nombres para desarrollar algo dentro de lo que es la deidad de Dios. Nosotros no podemos definir a Dios como una persona que tiene un nombre. Primero porque no es una persona, es Dios. Y encima esa persona es como tres personas y que todo esto no lo entendemos. Dentro de esta divinidad, bueno, puede ser que aparezca un nombre más, Melquisedec. Porque en realidad Melquisedec es esto, rey rey de justicia y rey de paz. Claro, nos llama la atención de que Jesús era, ¿verdad? La justicia de Jesús y la paz de Jesús. Y nos llama la atención, pero bueno, Jesús no sé, pero de la deidad está. Ahora vamos a ver más elementos de esta deidad. Entonces, más que observar a Melquisedec como un personaje, tenemos que verlo como un nombre. ¿Ok? Eso nos ayuda más a no querer definir, pues es que Melquisedec es distinto a, bueno, un nombre. Por eso luego lo va a decir, que dice, que esto también es muy curioso, es semejante al Hijo de Dios. ¿Qué es Hijo de Dios? Sino un título. El Hijo de Dios, no, tú no puedes decir, el nombre de Jesucristo es Hijo de Dios. No, es un título. ¿De quién? De Cristo. Y Cristo es un título. ¿De quién? De la parte de Dios, podemos decir, ¿no? Que no podemos entender, pero... Vale, entonces dice dos cosas, rey de justicia y rey de paz por lo de Salem. Dice, sin padre. Esa primera parte, ya te digo que es
una recolección, un resumito de lo que sabe y de lo que sale, la poco que sale de este Melquisedec en Génesis. Entonces luego dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A lo mejor no es Cristo, pero es parte de Dios, es parte de Dios. Porque ¿quién es, quién tiene, digamos, esto que no tiene principio? Es decir, ¿quién es eterno? Solo hay uno, ¿verdad? Ah, pero no son tres, no, es uno. ¿Y quién sabe si son cuatro? Aquí tenemos al Melquisedec, la cuarta parte, la cuarta, ya no es Trinidad, es cuatro. No quiero liarla, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que no vayamos buscando que sea un nombre para una persona, sino simplemente es un nombre para producir algo, ¿no? Para indicar el sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un representante entre Dios y el hombre. Bueno, Abraham, ¿qué sacerdote tenía? No estaba el sacerdote levítico, no estaba nombrado, pues qué mejor que el Dios mismo, ¿verdad? Para ser el mediador con los hombres. Si el mismo Dios le da la promesa a Abraham, ¿verdad? Él tiene línea directa con Abraham, Dios, ¿no? Pues ¿por qué no el sacerdote, la función sacerdotal de Dios, pues pudo estar en contacto con Abraham? Ahora, esta segunda parte del 7.3 no está en Génesis. No dice en Génesis que no tenga padre, que no tenga madre, que no tenga genealogía, que no tenga principio de días. Esto es una práctica exegética llamada argumento del silencio. El escritor saca provecho de lo que no se menciona en Génesis 14, y esto es genealogía, el nacimiento y la muerte de Melquisedec. Una persona tan importante que recibe los diezmos de Abraham, no se habla de su genealogía. Y no es normal, ¿eh? Porque normalmente la Biblia trata la genealogía de Jesús, la genealogía del otro, ¿verdad? Cuidan mucho las genealogías, pero este no la trata. Entonces, lo que está haciendo Hebreos, que es muy criticado, dentro de lo que es el gran academia hay interpretación de la Biblia y tal, se meten mucho con Hebreos por eso. Es decir, ¿quién se le ha ocurrido y por qué? Pero claro, le trae estorbo, porque entonces, si creen que esto no es real y que no es inspirado por el Espíritu Santo, pues entonces son incrédulos de la palabra, ¿no? Entonces se encuentran tropiezos. Seguro que su definición irá a que no es Jesucristo, no sé. Pero le critican, ¿no?, por utilizar esto, ¿no? Esta terminología o este argumento del silencio. Aunque este personaje resulta misterioso y no encontramos en la escritura una definición clara sobre él, el autor no intenta descifrar. No intenta. Él está utilizándolo para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mira, Jesucristo es de la orden de Melquisedec, sacerdocio de Melquisedec, que es superior al sacerdote levítico. Esto es el propósito, no trae el propósito de describir quién es este Melquisedec, porque si no lo hubiera dicho, ¿verdad? Entonces, simplemente está preparando los argumentos para comparar el sacerdocio de Melquisedec con el levítico. Como el texto de Génesis no dice nada sobre genealogía, nacimiento, ni muerte, ni de este personaje, su sacerdocio no se sujeta a las características ni a los requisitos del sacerdocio levítico, establecido por la ley de Moisés. Los sacerdotes levitas
heredaban su posición y cesaba en su cargo al morir. Ahora, si este sacerdote, el Melquisedec, no tiene principio ni tiene final, es decir, es un sacerdote eterno superior a los levitas, que mueren y dejan de ser sacerdotes. Luego continúa en el 7.4. Considerad, pues, cuán grande ¿ves? Está diciendo, cuán grande este sacerdote Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca. Oh, esto a los hebreos les gusta porque ellos le tienen como el padre de la fe. El padre de la fe quiere decir no que tenga mucha fe, es el principio. El padre de todo lo que viene, ¿verdad? Todo el propósito de Dios para traer la fe, que es Cristo. Y es el que salva. Entonces, considerar pues que cuán grande este a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Para demostrar la grandeza de este sacerdote, el autor muestra cómo el propio Abraham, patriarca de aquellos que serían los levitas, le entregó los diezmos. Dios ordena que dar diezmos a la tribu de Leví. Y es evidente que Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, luego sigue. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, lo que hemos dicho. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Leví es bisnieto. La tribu de Leví, que viene de Leví, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, es un bisnieto de Abraham. Va Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Es decir, lo que está diciendo es que Abraham es superior a Leví. Y estaba dando los diezmos no a Leví, se estaba dando los diezmos a Melquisedec. Para luego argumentar que los propios levitas, que todavía no habían nacido, ¿verdad? En Abraham estaban diezmando también a este Melquisedec. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, es decir, los aceptó. Esto es importante, ¿eh? Y bendijo, porque eso sí lo pone, que él acepta. Otro dice, a mí no, que me estás dando a mí los diezmos. Él acepta los diezmos de Abraham. Entonces, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo. Eso hay que subrayar. Al que tenía la promesa, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, vamos a ver, Abraham es grande, grandísimo, wow, grande es el Padre. Vale, pero el que le bendice a Abraham es superior. Abraham le da los diezmos, lo recibe y el Melquisedec bendice. Entonces, el que bendice es superior al bendecido. ¿Ok? Entonces, de esa forma, lo que está haciendo, está elaborando, que luego va a seguir continuando, está elaborando, ¿verdad? Que si Jesucristo, que esto viene a través del Salmo 114, ese que decía, lo juro y hoy te nombro rey y sacerdote de la orden de Melquisedec, y lo está diciendo Jehová al Hijo, a Cristo, cuando todavía es David, no ha venido a la tierra, no es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Melquisedec aceptó los diezmos y bendijo a Abraham. El superior bendice al inferior. Abraham no era inferior a los levitas. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec era superior al levítico. Sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdote levítico.
En realidad no está mostrando que sea mayor o menor, lo que está mostrando es que el sacrificio de Jesús vale más que todos los sacrificios que hacen estos. Pero bueno, eso lo va a desarrollar más adelante. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno, quien se da testimonio, fíjate lo que dice, de que vive. ¿Quién es? No lo dice. Pero ¿quién es el que vive? Bueno, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si no podemos decir que Melquisedec era Cristo, ¿quién era entonces aquel que no tiene principio ni fin, que su figura es considerada no humana, ya que vive para siempre? No lo dice. No podemos decir que lo diga. No podemos afirmar que lo está diciendo. Bueno, cada uno que crea lo que quiera. No podemos afirmar, es, porque no lo pone. Pero ¿quién es si no? A lo mejor no es Cristo, o a lo mejor es otra cosa, no sé, pero forma parte de Dios, forma parte de lo divino, forma parte de lo celestial, con lo cual es superior a los levitas, que eran humanos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la deidad. El autor termina su argumento sobre la superioridad del sacerdocio de Melquisedec en esta sección mediante los diezmos, indicando que incluso los diezmos de los levitas estaban incluidos en los que Abraham entregó a Melquisedec. ¿Te imaginas que no tuviéramos los textos de hebreo para entender quién es Melquisedec? Imagínate que solo tenemos los textos de Génesis y el texto de David. Con esas dos cosas podemos inventar lo que queramos o no podemos inventar, o yo qué sé. Es decir, lo que viene a hacer Hebreos en este texto y todo este argumento es traer, dice, ay, yo es que no sé quién es Melquisedec. Claro que no sabes quién es Melquisedec hasta que lees Hebreos. Cuando lees Hebreos no queda duda de quién es Melquisedec. Quien no conoce a Melquisedec y quiere seguir sin conocer a Melquisedec, ¿y quién es este Melquisedec? Es aquel que no cree en Hebreos. Porque Hebreos está trayéndolo muy claro, lo está desarrollando, ¿verdad? No lo ha armado entre lo poquito que tenemos de Génesis y lo poquito aún menos de Salmos, ha armado todo lo que yo digo, ¿qué sería de nosotros sin Hebreos para poder entender esto de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, con la escasez de referencias del Antiguo Testamento, sería imposible ver lo que ahora podemos comprender gracias a Hebreos. Para los hebreos había cosas que resultaban inentendibles, como si que Jesús sea de la tribu de los Judá, por qué le nombró un sumo sacerdote, según la ley, se debería conocer de la tribu de Leví. O sea, había una serie de cosas que, imaginaros, antes de recibir el texto de Hebreos, el follón que tenían esta pobre iglesia de Hebreos, ¿verdad? Porque no tenían el concepto de Melquisedec, no tenían, no había sido revelado todo esto. Esto viene a ser parte, por eso tú te vas al Antiguo Testamento, como decía Karen, ay, es que no entiendo. Claro, porque no entiendes por tu propio razonamiento, porque es imposible de entender, pero cuando Dios revela, viene el entendimiento. ¿Qué es Hebreos? Para nosotros en este momento es revelación de lo que había pasado anteriormente. Resulta que estamos leyendo Génesis, sale ahí en la batallita que habían venido ¿cómo se llama? Lot,
se marchó y resulta que se mete en un follón ahí de guerras, que le cogen preso, Abraham va a rescatarlos y los vence y después de vencerlos viene ya con todo el botín y con todo recuperado de lo que le habían robado y se encuentra con este que es un personaje que cuando lo lees de quién es, qué tío más importante y encima le da los diezmos. ¡Wow! Esto es increíble, no me extraña que las iglesias te pidan el diezmo. ¿Eh? Porque, ¿qué podemos saber con eso? Y luego resulta que empezamos a leer los salmos y tal, un salmo donde claramente es profético que apunta a Cristo. Bueno, entre comillas, nosotros ahora que lo sabemos, pero ahí estaba apuntando al Mesías, al que iba a venir. Y dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué orden es esa? Hasta ahí estamos locos. Ahora viene Hebreos. Y no quiero volver a escuchar. Y si alguien todavía no sabe quién es Melquisedec, volvemos a repetir. Pero, ay, es que no sé quién es. Es que te lo está diciendo. Jesucristo. Jesucristo viene de este orden. ¿Quién le nombró a él? En la eternidad. Esto es algo que ya estaba definido, no hace falta definirlo, no fue creado. Es eterno. ¿Ok? Hay que entender que hay que tener en cuenta que la revelación estaba oculta antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos los que son justificados por Jesucristo. Aunque los hebreos se esforzaban por entender las Escrituras, no les era posible alcanzar la verdadera revelación. Con Jesucristo vino el entendimiento de todo lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos viene a aclarar todas estas cosas que antes no eran comprensibles para demostrar quién es y qué hizo Jesucristo por la humanidad. Por esto, cuando ahora nosotros estudiamos lo que estamos estudiando los martes con el tabernáculo de Moisés, nos parece tan fantástico. Yo cuando yo lo leí la primera vez, dije, valiente, montón de tradiciones y cosas raras y locas. Es como la ley. Tú te pones a mirar la ley y dices, ¡ay, si yo tuviera que respetar todo esto! Porque estamos fuera del entendimiento de Cristo. Cuando lo lees y ves a Cristo en el tabernáculo, dices, ¡wow! ¿Cómo se lo estaba diciendo y nadie nos hemos dado cuenta? Esto pasa igual. Leemos Génesis, vemos Melquisedec. ¿Quién es esto? A ver, ¿dónde habla más de Melquisedec? Ah, en los Salmos, ¿no? ¿Dónde habla más? En Hebreos. Y ahí, como nos perdemos con Hebreos, que es un libro bastante complicado porque es terminología, va para los que tienen entendimiento del Levítico. Por eso lo que estamos haciendo, que vamos a seguir aumentando, vamos a trabajar con distintos argumentos. Después de terminar lo que es el tabernáculo, vamos a seguir avanzando con la ley, las tradiciones, para que nos demos cuenta. Vamos a ver las vestimentas, las piedras, el pectoral, las fiestas, todo tiene que ver con Cristo. Y este Melquisedec, ¿por qué no? Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, hasta aquí.